llamarse esperanza. Seguí con esperanza, caminando por la vida, muy convencida decía, ya vendrán días mejores, esquivando los dolores, disfrazando los lamentos, di buena cara al mal tiempo y aproveché los errores, pero en los días más grises yo la vi desconsolada, por no tener alimento ni viento que la ayudara. La esperanza no crecía, se le caían las alas. Bienvenidos a todos. Les aseguro que cada vez que llegamos a este momento, a este saludo de los jueves, hay muchísima emoción, porque realmente estamos juntos. Nosotros nos sentimos junto a ustedes y ustedes están sin dudas acá. Estamos juntos. El tema de hoy es un temón, como se diría en cordobés. Hablar de desigualdades sociales, de participación ciudadana en este momento. Bueno, es muy interesante. Hace unos días el Papa Francisco dio a conocer la carta encíclica Fratelli Tutti. Entre otras cosas dice, la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Estamos más solos que nunca. Por otro lado dice, el punto de partida debe ser la mirada de Dios, porque Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Haciendo un paralelo con Chiara Lubich, ella decía en el año 2001, respondía a los parlamentarios de Bratislava ante la pregunta ¿cuál es su opinión respecto a los bombardeos en la ex Yugoslavia? Y ella decía, esto es lo que sucede cuando los hombres no se reconocen como hermanos. Por tanto, verdaderamente me parece que el remedio, en el fondo es tan sencillo, es la fraternidad, el reconocerse hermanos. Este es el remedio. Sería un remedio útil, utilísimo, diría, necesario para dar un vuelco a nuestro planeta. Probemos, señora, se dirigía a los parlamentarios, hablaba así, prueben ustedes, señores, a empezar a amar verdaderamente durante la jornada a todos y verán cómo poco a poco se desencadena a su alrededor la revolución cristiana. Se sale de lo que es el amor limitado hacia la propia familia, los hijos, el marido. Se va más allá, se ama a todos. Es la primera exigencia para llevar adelante la fraternidad universal. Sin más comentarios, damos la bienvenida a Paula Luengo, que desde Chile nos acompaña hoy. Ella es una gran amiga, una hermana diría, con gran experiencia en el tema y con un proyecto maravilloso de transformación social en Chile. Nos acompaña también Carlos Pardo, gran amigo, él es de la República de Río Cuarto, profesor de Historia, licenciado en Ciencias de la Educación, hasta hace poco supervisor del Ministerio, hizo educación popular y en cárceles. ¿Qué tal? Bienvenido, Carlos, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Sonia, gracias a todos y gracias también por permitirme esta posibilidad de... ¿se escucha bien? ¿Se está escuchando? Bien. La posibilidad
de estar presentándoles a Paula, que recién, como Sonia dijo, también es una amiga que nos conocimos hace unos cuantos años, a principios de este siglo, diríamos, en un trabajo conjunto que hacíamos con un grupo de compañeros, de poder traducir a categoría científica la experiencia de la Escuela Aurora, que no era un desafío común. Y conocí a Paula en esas circunstancias, y la verdad que, bueno, ha sido un gusto. Y después he estado, como le decía ayer a Sonia, cuando me invitó, yo pensé que me estaba invitando a participar como oyente, y le digo, por favor, déjame entrar porque soy un fan de y me dice, sí, sí, vas a entrar porque tenés que presentarlo. Así que muchísimas gracias. Estoy teniendo algunos problemas de conexión, no veo mi imagen, pero yo tengo problemas de conexión acá locales porque vivo en el campo. Entonces les pido por favor que si ven que apago el video es porque se está cayendo la conexión, pero no porque deje de escuchar, por supuesto voy a seguir conectado en el audio. Bueno, para entrar directamente a lo que nos convoca hoy, que es lo importante, para presentar a Paula, la verdad que hay distintas maneras de poder presentarla. Voy a optar por hacer una selección de su parte más académica, para que tengamos idea, de alguna manera, su trayectoria académica también, habiendo dicho algo de esta relación que nos une más allá de lo académico, todos los que estamos hoy aquí en este chat, ¿no? Bueno, Paula, la doctora Paula Luengo Canacri es doctora en psicología por la Facultad de Medicina de la Universidad de la Sapiencia, tiene un postdoctorado en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión, es psicóloga y licenciada en psicología de la Universidad Católica de Chile. Paula es chilena, está viviendo en Santiago y estuvo viviendo en Tucumán, Argentina, durante 7 años, así que también tuvo la oportunidad de conocer la Argentina y conocernos a nosotros, que no es poca cosa. Bueno, creo que en estos momentos la introducción que Sonia hizo recién impecable respecto de la Fratelli Tutti, esta cuestión de la sensación de estar solos, del sentirlos solos y no hermanos, en el contexto de una pandemia planetaria, que una de las cosas que más fuerte ha impactado en este momento ha sido desnudar la desigualdad. Escuchar a Pablo con este desafío de, en contextos de desigualdad, promover la participación ciudadana, creo que es una oportunidad única que vamos a aprovechar. Entonces, la dejo a Pablo para que pueda desarrollar el tema. A continuación, después vamos a escuchar algunas experiencias y después las preguntas van a quedar habilitadas para que podamos hacer, así que mientras se vaya desarrollando el conversatorio, la conferencia de Paula, podemos ir anotando las cuestiones que después querramos compartir como preguntas o sugerencias hacia Paula. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Sonia. Gracias por esta invitación. Gracias a todas y a todos por estar aquí. La verdad es que estoy un poquito emocionada porque, bueno, Argentina es una tierra que he amado y que me ha entregado recuerdos imborrables, ha marcado mi trayectoria. Quiero en especial mandar un saludo a todos los que están desde Tucumán en especial, que fue el lugar donde viví por 6 años y que realmente no he podido nunca sacarme del corazón. Así que para mí es realmente una emoción estar conectada con ustedes en este momento. Les agradezco mucho el interés también en este tema, porque sé que, bueno, en estos tiempos tenemos también una sobrecarga de muchas ofertas, digamos, en las plataformas Zoom, en los webinars. Así es que realmente gracias por querer escuchar lo que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Gracias por la iniciativa, creo que es una iniciativa muy relevante en estos tiempos. Necesitamos encontrar motivos para nuestra esperanza y creo que poder conectar la luz de un carisma con las distintas realidades a las que nos enfrentamos como personas, como sociedad, creo que realmente es algo tremendamente valioso en este tiempo. Así es que bueno, yo voy a compartir con ustedes, voy a ir también voy a ir compartiendo con ustedes algunas reflexiones
Y le voy a pedir a Sonia, a Carlos, que me vayan avisando si por el tema de los tiempos, ¿ya? Porque, bueno, suelo entusiasmarme y el entusiasmo a veces puede ser peligroso. Así es que ahí les voy a pedir que me vayan avisando, ¿sí? A ver, creo que voy a comenzar quizás ahí. No sé si ustedes ven mi pantalla. Sí, perfecto. Ya. Ahí sí. Bueno, la pregunta que nos hacemos con este tema que tenemos hoy por delante es: ¿cómo puede una espiritualidad repercutir en la vida social, política y pública de los ciudadanos? Más aún, ¿debe hacerlo una espiritualidad? ¿Hasta qué punto una visión trascendente, espiritual, es capaz de colarse, inmiscuirse en los laberintos de lo humano, de sus dramas, de los callejones sin salida de muchas vidas que hoy parecen estar al margen, invisibilizadas y excluidas? ¿Pueden a Dios importarle de verdad nuestros penares? ¿Le interesará a Dios saber realmente qué pasa, por ejemplo, con el próximo plebiscito en Chile? ¿Le preocuparán los que ya no llegan a fin de mes por la pandemia? ¿Estará inquieto Dios viendo a todas esas familias que no tienen acceso a un mejor tratamiento de salud justo ahora que el riesgo de morir está a la vuelta de la esquina? ¿Logrará Dios angustiarse con las mujeres que perdieron sus trabajos de manera desmedida en estos últimos meses? ¿Vio Dios el lienzo enorme con la palabra hambre que apareció hace 4 meses en el centro de Santiago de Chile como una bandera nacional despedazada? ¿Hayamos o no sentido la presencia de Dios en nuestras vidas en algún momento? Hoy, tambaleados por este pequeño virus, quizá algunas de estas preguntas que yo me puse frente a este tema realmente pueda representarnos. Hoy queremos saber con más insistencia que nunca, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está en todo esto que nos pasa? ¿Qué hace Dios mientras los seres humanos luchamos contra la desigualdad, las injusticias y tratamos de sobrevivir y nos peleamos por entender lo que es justo, lo que no es justo, acerca de cómo nos gobiernan, por ejemplo? Y Gino Giordani, cofundador del movimiento de los focolares, hace medio siglo se preguntaba lo mismo, aunque en otros términos, obviamente. ¿Cuál es la relación, se preguntaba él, entre la ciudad terrena y la ciudad de Dios? Yo no puedo hacerme cargo de responder a esta pregunta ahora, lo dejo claro. Menos aún desde un punto de vista teológico. Pero sí puedo compartir con ustedes, y es lo que quisiera, cómo yo, desde la ciudad terrena en la que yo vivo, he encontrado, y sobre todo, como yo he reencontrado, he vuelto a encontrar a Dios desde esta ciudad. Mi ciudad, Santiago de Chile, es una de las ciudades más desiguales del mundo, y también mi país. En nombre de esta desigualdad, el pasado 18 de octubre de 2019, en mi país vivimos una de las revueltas sociales más intensas de nuestra historia. En esta imagen, es la imagen de un dibujante chileno en octubre de 2019, se declara ese estallido de dolor que quitó la vida, quitó muchos derechos y también quitó la vista a muchos conciudadanos. Chile es uno de los países más segregados socialmente del mundo. Tengamos presente que mientras la pobreza se vincula con el ingreso medio de una sociedad y sus habitantes, la desigualdad se relaciona con la distribución de esa riqueza. Hace no más de 5 años, el índice de competitividad global ubicaba a Chile como el 30º país más competitivo de todo el mundo y el primero en América Latina, según datos del Foro Económico Mundial. Chile por esos años había mostrado cada vez más un liderazgo regional, debido a su democracia estable,
a su alta calidad de vida, a tasas de pobreza comparativamente bajas, según también datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2016. Sin embargo, Chile exhibía también al mismo tiempo uno de los sistemas educativos más segregados del mundo, con una considerable desigualdad de acceso a la educación y a la educación de calidad, sobre todo. Pero el problema de la desigualdad o de la ausencia de igualdad se encuentra en todas partes. La desigualdad mata, decía Terborn, este sociólogo sueco que dedicó toda su vida a estudiarla. La desigualdad es una violación de la dignidad humana. Puede adoptar múltiples formas y tiene múltiples consecuencias. Muerte prematura, mala salud, humillación, subyugación, discriminación, exclusión del conocimiento o de la vida social, pobreza, inseguridad, etc. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, correcto. Ya. La desigualdad, por tanto, no es exclusivamente una cuestión de recursos, no es exclusiva de Chile, no es exclusiva de Latinoamérica. Es también una cuestión de trato, además de recursos, como argumentaba empíricamente el último reporte del PNUD en Chile, Desiguales. ¿Cuáles son los mecanismos sociales que producen y reproducen entonces la desigualdad y qué impacto tienen para la vida y para la subjetividad de las personas? Chile representaba hasta octubre del 2019 la carencia de los mecanismos que hacen que el desarrollo económico sea compatible con la justicia social y la igualdad. No fue casualidad entonces ese estallido fulminante, seguido de una ola de movilizaciones sociales sin precedentes. Chile despertó, gritaban las personas y las paredes llenas de grafiti que tapizaron el centro de Santiago, nuestra capital. Recuerdo ese día de una manera vívida, como si fuera hoy. Había una cierta agitación en el aire, los estudiantes pasaban con sus protestas frente a las ventanas de mi oficina en la universidad. No hubiera imaginado que en pocas horas nuestras vidas tendrían un vuelco rotundo y en pocos días estaríamos junto a un grupo de académicos defendiendo como escudos a nuestros estudiantes del ataque de las fuerzas policiales en la entrada de nuestra universidad. Pero el estallido social del pasado octubre tuvo otros orígenes más remotos en nuestro país. Desde el 2006, los jóvenes, especialmente los estudiantes, desempeñaron un papel crucial. Esta es mi lectura de las cosas. Yo les estoy compartiendo mi visión, ¿no? Obviamente habrían muchas otras visiones de estos mismos hechos también en nuestro país. Los estudiantes desempeñaron un papel crucial como protagonistas de las masivas manifestaciones llamadas la Revolución de los Pingüinos y el Invierno Chileno. Ambos movimientos sociales estudiantiles ilustraron cómo los estudiantes se transformaban en actores políticos relevantes. El estallido último también tuvo su chispa inicial en las protestas de los estudiantes secundarios frente al alza del pasaje del boleto de metro. Sin embargo, como postulan Beley y Cavalín, una de las paradojas de esta situación es que estas movilizaciones tuvieron lugar durante un periodo de un crecimiento económico sólido y sistemático en Chile, pero un crecimiento económico sin dignidad. Es en estas calles y en este grito que yo he reencontrado a Dios. Y me ayudó a verlo Chiara Lubich y su espiritualidad. Yo tenía 15 años cuando encontré la espiritualidad de los focolarinos, de los focolares. Nunca más me separé de esa primera intuición. Dios había decidido, de entre todas sus posibilidades, probar la condición humana en su máxima derrota. Había decidido probar el abandono. Era el Dios de la exclusión, la indigencia, la indignación, llegando a gritar ¿por qué? Aprendí a ver en las búsquedas desesperadas, en la fealdad del mundo, en los descartados, en los migrantes, en las minorías, en la rabia social, aprendí a ver la belleza de Dios. Chiara Lubich, en una página mística de inmenso espesor,
quizá una de las páginas más hermosas de su puño y letra, decía: iré por el mundo buscándolo. Mío será todo aquello que no es paz, ni gozo, ni bello, ni amable, ni sereno. Sedienta de dolores, de angustias, de desesperación, de exilio, de abandono. La espiritualidad propuesta por Chiara Lubich, espiritualidad de la unidad, creo que no es una luz, un carisma que viene desde arriba, sino que emerge eminentemente desde abajo, o quizás sería mejor decir desde al lado. Es una luz popular que puede inundar silenciosamente la tierra. Todos los quehaceres del ser humano, todos los quehaceres del ser humano le importan, porque le importa la condición humana, que siente el abandono, porque busca que todos y que todas sean uno, no solo algunos. Podría decir que la accesibilidad de este carisma es total. Cada uno de nosotros tocando el dolor humano, sobre todo el de los últimos, desde dentro, abrazándolo en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, actúa como un puente, o podría actuar como un puente, entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena, la ciudad de los hombres. Cada uno de nosotros se puede transformar en ese Dios cercano, en ese prójimo, haciendo propias al ser humano y a sus luchas. Me gusta ahora traer a la memoria la imagen de Chiara en esta primera comunidad, el primer focolar se llamaba. En esa primera convivencia, cuando en Trento, aún en la Segunda Guerra, colocaba, como hoy nos coloca este virus, a los seres humanos en mejores condiciones para la pregunta acerca del sentido. La imagen que me gusta traer a la memoria de esa primera convivencia, de ese primer focolar, es la de una focolarina, un pobre. Una focolarina, un pobre. Es icónica para mí esa imagen. Me ha dicho mucho y me sigue diciendo. Me inquieta. Tiene mucho, creo, todavía por decirnos. Seguramente no la hemos aferrado suficientemente. En esa imagen se comparte una misma mesa. Se eligen los mejores manteles. Hay ahí un sentido de igualdad, de dignidad, de normalidad, de laicidad, de fraternidad, de hermandad, que creo que debemos descifrar mucho más profundamente. Y espero que también esta encíclica última nos ayude. Con esta espiritualidad aprendí a amar el mundo. No aceptarlo solamente como un dato imposible. Más aún, aprendí que hay que estar enamorados del mundo. Y aquí cito a Foco, a Gino Giordani, cofundador del movimiento, quien contando su inicio con Chiara, da una clave de lectura que a mí me parece muy actual. Él decía, al principio eran 6 o 7 chicas sencillas y muy modestas de Trento. Yo traía la revolución allí. Yo venía del Parlamento y Gino Giordani era un parlamentario, un diputado, en Italia, en Roma. Así que traje los intereses políticos, los intereses de la sociedad. Hablé de los problemas universales de la época, y los nacionales, y los económicos, y los políticos. Traje el mundo dentro del convento, del focolar. Pero el convento quería recibir, quería servir y amar al mundo. Así nos conocimos. Me parece que la sustancia es esta, sigue Foco. Fue derribar los muros del convento. Era en 1973 cuando decía estas palabras. En este momento del movimiento y de la obra de María y de la humanidad, me parece que Gino Giordani y su designio nos muestran una dirección. Primero, haber llevado el mundo al convento, nuestras ciudades en Dios. Y segundo, pero el convento solo deseaba servir al mundo, Dios en nuestras ciudades. Ahora quisiera compartir con ustedes una experiencia que he hecho tratando de hacer vida junto a otros y a otras, a un gran grupo de gente con los cuales compartimos estos ideales y estos anhelos profundos, esta segunda parte, ¿no?, de la presentación de hoy. El desafío de promover participación ciudadana en contextos de desigualdad, ¿no?
¿Cómo se hace entonces esta luz de un carisma? De alguna manera, ¿cómo se puede aplicar? ¿Cómo se produce una praxis, una práctica? Yo les cuento esta en particular. Nuestra iniciativa se llama Proyecto Procívico. Surge de una iniciativa que nace de una experiencia que yo propuse en las periferias de Roma. Me encontraba ahí estudiando el doctorado y no estaba tranquila con hacer solo una investigación que nos permitiera comprender los fenómenos. Me parecía importante que pudiéramos aplicar las investigaciones, que pudiéramos hacer buenas praxis y que pudiéramos poner en diálogo los modelos teóricos, las evidencias empíricas con la realidad. Yo creo que eso nos ocurre en general a los latinoamericanos cuando nos encontramos en otros contextos, ¿no? Que es como algo que llevamos en nuestras venas. Y de la experiencia que hicimos en Roma, la pudimos replicar también en otros lugares. La replicamos una parte en 3 regiones de Colombia, un contexto cultural totalmente distinto, y también en Estados Unidos. Y después, bueno, me vine a Chile y pensé en cómo podía aplicar algunas de estos enfoques con los cuales trabajábamos al contexto chileno. Así surge este programa, este proyecto, que es un proyecto de investigación y de intervención, que lo desarrollamos en el contexto escolar y que lo hacemos justamente con el fin de promover participación prosocial y ciudadana para la cohesión social en contextos de desigualdad. Le voy a pedir a Carlos en este momento que compartamos el video. Ahí sí. Carlos, no sé. Ahí está. Mi curso aprendí a respetar. Convivimos mejor como compañeros ahora. Chile tiene uno de los sistemas educativos más segregados del mundo. Esta segregación es reflejo de la polarización que tiene la sociedad chilena. Desde esta constatación es que nace el proyecto Procívico como una respuesta a este desafío que tenemos como sociedad. Procívico es la conjunción de 3 palabras claves: comportamientos prosociales, participación ciudadana y cohesión social. Nadie aprende a vincularse positivamente con su entorno si antes no es capaz de vincularse positivamente con quien tiene al lado. La educación cívica y la participación ciudadana no es algo que aparezca de repente cuando somos adultos y adultas, sino que son habilidades y competencias que se van desarrollando poco a poco. Por eso en Procívico les damos la oportunidad a los adolescentes de que puedan comprender qué significa ser un ciudadano y una ciudadana activa. La adolescencia es un periodo privilegiado para el trabajo que hacemos en Procívico. Durante esta etapa de la vida, las personas buscan su lugar en el mundo, consolidan sus creencias, la manera en que se posicionan respecto del contexto de la sociedad. Estas relaciones son de un tipo horizontal, lo cual permite en el fondo buscar consenso, buscar el bien común y aprender lo que será el futuro de una vida en sociedad. Comenzamos trabajando a través de 2 grandes estrategias educativas, didácticas, que es el trabajo directo con los estudiantes en las salas de clases a través de una serie de actividades y también a través de la construcción de microproyectos de participación ciudadana en sus propias comunidades. Pero al mismo tiempo y paralelamente trabajamos mano a mano y codo a codo con los docentes, que son en definitiva quienes a través de sus habilidades y sus conocimientos van a ir transmitiendo en las distintas materias escolares los contenidos transversalmente del proyecto Procívico. Lo que aprendimos en el Procívico fue a comunicarnos mejor. No juzgar a las personas antes de conocerlas. Que todos nos podemos llevar bien y nos podemos ayudar unos a otros. Y eso es bueno porque, o sea, el curso así está más unido. Los compañeros se hablan más, ya no se pelean tanto, ya hay menos discusiones. De hecho, no ha habido discusiones hace harto tiempo ya. El respeto entre el curso, que nos escuchamos un poco más. Respetar los turnos de hablar, hablar calmadamente. Era un curso muy disperso, muy hablador, no se quedan callados con nada. Y del punto de vista del respeto que se iba a generar entre ellos y con los profesores, lo vi demasiado bueno. A medida que ha transcurrido el proyecto, se ha notado un cambio con los chiquillos, pero la gran mayoría ha habido un cambio en el respeto con los profesores, en el respeto con sus compañeros, en el trabajo en equipo que ellos han propuesto durante el año.
porque está dentro del currículum de trabajo, que es la producción de texto, en mi caso. Por lo tanto, yo creo que no me saca de mi hacer normal. Si estamos viendo al otro, estamos tratando de empatizar con el otro, entonces no estamos tan mal enfocados. Les felicito lo que han hecho en el día de hoy, alumnos organizando una actividad como esta, con los apoderados colaborando, ¿no es cierto?, los cívicos participando, guiando esta actividad. La desigualdad de género es un problema sumamente relevante en nuestras sociedades actuales y este problema tiene sus orígenes en la socialización temprana de niños y niñas. Por eso es un nuevo reto para Procívico, ¿no? El poder trabajar conceptos como la educación en igualdad, los estereotipos de género, los roles tradicionales de género y discutir estos temas con los adolescentes para que comprendan de qué forma esta desigualdad limita nuestras posibilidades de desarrollo. La cohesión social es un tremendo desafío para la sociedad chilena. Justamente prepararnos para hacer un ejercicio de una sociedad inclusiva, donde podamos excluir la exclusión social, tiene que ver con empezar desde edades tempranas. Procívico para mí es convicción. Es cohesión social. Es crear espacios de ciudadanía. Es crecimiento. Es humanizar. Es aprendizaje. Diálogo. Es relevar las problemáticas sociales. Una oportunidad para mejorar. Es escuchar. Bueno, ese era un pantallazo, una síntesis de algunas de las experiencias de de los estudiantes, de los y las adolescentes que están involucrados en el proyecto, sus docentes. Quisiera compartir entonces con ustedes algunas reflexiones todavía acerca de la experiencia que estamos haciendo. No sé si se ve nuevamente la pantalla. ¿Sí? Imagino que sí. Si alguien me puede indicar. ¿Sí? ¿Se ve? Ok, gracias. Bueno, las recientes investigaciones, como les decía, acerca de los orígenes, de los cambios y de los desafíos de la brecha social en Chile, del PNUD del 2017, destacan la relación entre desigualdad, democracia y el trato también entre las personas, ¿no? Estas investigaciones nos instaron muy fuertemente a comprender con más profundidad entonces, en el contexto escolar, cómo se da la relación entre estos factores macroestructurales de la desigualdad social, económicos por así decirlo, ¿no?, usando esta gran etiqueta, pero también cómo se dan los factores más interpersonales, ¿no?, y de alguna manera las dimensiones más subjetivas de quien vive en contextos de desigualdad, lo que llamamos el micronivel de la desigualdad social. La experiencia de desigualdad sostenida, al parecer, más que la experiencia en sí de la pobreza, estaría a la base de un malestar aún más profundo. ¿Cuáles son entonces las subjetividades en torno a las cuales las personas configuran sus malestares con la desigualdad? ¿Cómo ese malestar se anida desde la cuna y se arrastra hasta la calle y acompaña la vida de niños, niñas y adolescentes a lo largo de sus trayectos escolares? Bueno, estas son solo algunas de las preguntas que intentamos responder desde la investigación y desde la intervención que estamos desarrollando. Sabemos que las acciones prosociales, y esto es algo que es fuertemente sostenido por una gran cantidad de investigadores que en el mundo en los últimos 30 años han puesto su atención en el estudio de los comportamientos prosociales. La investigación a nivel también empírico nos dice y ha llevado, digamos, a esta confluencia a considerar que estas acciones prosociales, que son acciones en las que buscamos beneficiar a otros sin una búsqueda de recompensa inmediata, ¿no?, acciones como compartir, solidarizar, empatizar, cooperar, son todas acciones prosociales, ¿no? Y justamente la investigación dice que este tipo de acciones están a la base de la reducción de prejuicios. Ayudan a mejorar actitudes hacia personas de otros grupos sociales
favorecen la superación de la polarización política, sustentan interacciones interpersonales beneficiosas para todos los involucrados. Y por lo tanto son el soporte de la cohesión social, ayudan a superar condiciones de desigualdad, ¿no? Sobre todo en la dimensión microestructural de la desigualdad, ¿no? Eso lo decía ya eso lo establecía incluso en esos términos un gran sociólogo clásico que al inicio del siglo pasado, Durkheim, señalaba que la cohesión social se fundamentaba sobre las acciones solidarias, acciones prosociales. Sin embargo, se observa que las conductas prosociales no necesariamente conducen a la cohesión en contextos de desigualdad, porque pueden incluso mantener la exclusión social o reforzar las diferencias de estatus entre quienes ayudan y quienes reciben la ayuda, siendo esto mucho más característico en sociedades como por ejemplo la chilena, ¿no? Entonces pareciera que este vínculo no necesariamente es tan virtuoso, ¿no? Por este motivo, nosotros hemos ido estudiando qué hay en el medio entre los comportamientos prosociales, qué otras cosas se requieren además de la prosocialidad en contextos marcados por desigualdad para poder promover cohesión social. Y ahí surge fuertemente el componente de la participación ciudadana. Al parecer, en contextos marcados por la desigualdad, no solo es suficiente actuar para beneficiar a otros, es importante participar, y es importante hacerlo desde un sentido profundo de igualdad. Todos somos ciudadanos igualmente importantes en la construcción del espacio colectivo, ¿no? Entonces, por eso nosotros desde el proyecto Procívico, la experiencia que estamos haciendo, surge, digamos, de esta ecuación, ¿no? Como la llamamos, de esta ecuación virtuosa en el que el aumento de los comportamientos prosociales, acompañado de más participación ciudadana, y participación ciudadana entendida como una participación respetuosa de las diferencias sociales, de las diferencias étnicas, de las diferencias raciales, de las diferencias de género, etcétera, es capaz de promover mayor cohesión social. Hasta ahora hemos trabajado en estos últimos 3 años con 31 escuelas de la región metropolitana de Santiago de Chile, gracias a un gran financiamiento que hemos podido obtener de parte del Consejo Nacional de Ciencias nuestro, 1.678 estudiantes, 182 docentes. En todas estas instituciones las hemos buscado porque hay una presencia heterogénea de distintas clases sociales, al menos 3 de las 5 clases sociales más representativas, como está configurada un poco sociodemográficamente Chile. Entonces, en estas escuelas tenemos la presencia bastante homogénea de estudiantes de 3 de las 5 clases sociales. ¿Qué hemos realizado hasta ahora? Un itinerario formativo en el que la prosocialidad está a la base, pero también sus factores que la sustentan, ¿no? El manejo de emociones, la empatía, la superación de prejuicios para promover una participación cívica y ciudadana desde edades tempranas, en particular en el trabajo con adolescentes, ¿no? Y por lo tanto favorecemos un sentido de autoeficacia individual, pero también colectivo. Somos capaces de hacer cambios, somos capaces, ¿no? Como ciudadanos no del futuro, sino que del presente, ¿no? De actuar en favor de nuestras comunidades de pertenencia. Somos sujetos de derechos, pero también tenemos deberes ciudadanos sociales que nos hacen pertenecientes a la comunidad más global. Los primeros resultados de Procívico que ya hemos ido encontrando, porque esto también obedece a un diseño de investigación, etcétera, van mostrando que hay aumento de comportamientos prosociales en los estudiantes que participan del programa, ¿sí? Hay disminución de comportamientos agresivos y sobre todo, este es uno de los últimos datos, que va a favor de la experiencia que estamos haciendo en la promoción de aulas más inclusivas, en las que disminuye la probabilidad de rechazar, por ejemplo, a los compañeros que son más victimizados en general, ¿no? Y por lo tanto aumenta la confianza social en el grupo. Y el ultimísimo dato que tenemos es que se promueve mayor cohesión social, amistades entre estudiantes pertenecientes a distintas clases sociales, que es algo, como les decía, que atraviesa mucho la sociedad chilena.
Entonces, en contextos de desigualdad y desde esta experiencia, las escuelas pueden desempeñar un papel importante, específico, no solo en la promoción de ciudadanía activa, sino también de una ciudadanía para la cohesión social. Ponerle ese calificativo ha sido importante. No es cualquier ciudadanía, no es cualquier participación social. Es una participación social y cívica que favorece la superación de la desigualdad, al menos a nivel de relaciones interpersonales, intergrupales. Hay un efecto recíproco entre la calidad de las relaciones sociales y entonces el buen funcionamiento, en este caso, de la democracia. Quisiera terminar esta, digamos, pequeña, haber compartido, digamos, de manera muy sintética algo de lo que estamos haciendo acá con este proyecto, haciendo referencia a un filósofo argentino que admiro profundamente y que me ha sorprendido encontrar. Él dice: el verdadero sujeto del conocimiento es el sujeto comunitario, constituido por una trilogía, dice él. No solamente yo, tú. Dice que es yo, tú, más él o ella, el otro. La tercera persona, ese él o ella, representa al desconocido, al marginado, al extranjero, al excluido. Me gusta citarlo porque creo que en la construcción de una sociedad atravesada por la fraternidad, de una sociedad como la que queremos que supere las condiciones de desigualdad, una ciudad para todos, donde todo sea de todos y de todas, ¿no? Creo que la condición de la consideración del excluido, del marginado, del rechazado, del invisibilizado es fundamental. Y que en eso Chiara Lubich ha sido para mí totalmente mi maestra y lo sigue siendo. Muchas gracias y muchas gracias también acá a todo nuestro equipo. Es un equipo maravilloso que realmente no sé cómo podríamos hacer sin él. Aquí estamos en el Centro Mariápolis, pero el de CUNACO, con todo nuestro equipo, haciendo la planificación de este año, sin saber que este año iba a ser tan distinto de lo que habíamos planificado. Aprovecho eso de mostrárselos, de presentárselos, es realmente un gran equipo. Y acá si quieren seguirnos también en redes sociales, nuestras últimas fronteras. Bueno, eso de parte mía. Muchas gracias. Bueno, muchísimas Creo que gracias. estuve bien el tiempo. Sí, por supuesto. Sobraron casi 5 minutos, un poco más. Aprovechamos para poner más preguntas, entonces, ya que nos ha quedado este tiempo. Primero agradecerle a todos los que están participando. Les voy a pedir a Sonia y a Carlos que me ayuden si me estoy olvidando, pero vi de América Latina, Chile, Costa Rica, Argentina, de Europa, Bruselas, el Centro Mariápolis de CUNACO Chile, que lo mencionaste vos recién, con el Centro Mariápolis de Altagracia, Cañada de Gómez, General Pico, Río Cuarto, Córdoba, Buenos Aires. La verdad, una representación muy plural en lo que hace sobre todo a Argentina y también en América Latina, inclusive de Europa. Así que bueno, nuestro agradecimiento a todos. No sé, Sonia, si me ayudás, que me haya olvidado de alguna participación importante. Son todas, pero bueno, no quiero dejar a nadie fuera. Porque si no, habilitamos a las preguntas. ¿No tenés, estás muteada? Sí, están conectados desde México, desde Guatemala también, desde el Centro de Mariápolis de Guatemala. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les vamos a pedir que vayan escribiendo por el chat las preguntas, así las vamos leyendo nosotros, con Paula también, para ir respondiéndolas. Si hay alguien que quiere empezar, creo que Paulita nos ha dado un panorama riquísimo que no nos alcanzaría la noche para seguir charlando de esto, ¿no? Así que muchas gracias. A mí me surgía, mientras van apareciendo más preguntas, muchas preguntas que no puedo hacerlas todas porque no voy a monopolizar el tiempo.
pero la verdad que en este contexto de desigualdad me llama la atención que ustedes en esta investigación, con mucha claridad, desnaturalizan el punto de partida, inclusive hablando de las distintas clases sociales sobre las que hicieron el trabajo. Es decir, no parten de un supuesto de igualdad, porque no lo es, por supuesto, pero esto tampoco es común. Por lo general en nuestros ámbitos se tiende a tener una mirada unificadora con el miedo a no desvelar el conflicto que genera en la base, ¿no? Me pareció, y también lo digo por mi experiencia en educación popular, que por lo general en contextos de mucha desigualdad, cuando se interviene en esta lógica vertical, que los que pueden ayudan a los que no pueden, entonces generan en el otro no un empoderamiento, sino un posicionamiento de que vos me tenés que seguir ayudando. Entonces, lejos de generar un humanismo en el otro, generamos más dependencia. Me pareció que esta cuestión de promover una actitud cívica, ustedes partiendo de una experiencia escolar, cómo genera cohesión social, la verdad que es una tesis importantísima de comportamiento social, porque, bueno, justamente parte de la visión de derecho que el otro en realidad tiene que ejercer su derecho, no porque es menor que yo lo voy a ayudar con esta visión confundida de la calidad, ¿verdad? Entonces la pregunta concreta que te quiero hacer es si podemos salir del contexto escolar y situarnos en los contextos de barrios, de sectores, de muchísimas, no sé si me escucha porque hay mucho ruido. Sí, te escucho, Carlos, te escucho. En contextos sociales de muchísima vulnerabilidad, donde la diferencia está vista como la mirada del enemigo, ese otro, el ella, que vos decías recién, no es solo vista desde el punto de la diferencia, sino vista desde el enemigo, ¿no? Y desde el otro lado también se lo ve con la condición de culpabilización. Son pobres porque son vagos, ¿no? Entonces, ¿cómo generar en este contexto? Porque por ahí en la escuela existe la mirada docente que baja una línea, pero en un barrio, ¿se te ocurre qué tipo de acciones podríamos hacer? Sí, yo creo que, gracias, es una pregunta importante. Nosotros también estamos reflexionando y de hecho, bueno, ahora empezamos una nueva fase y queremos ir justamente a hacer la experiencia en barrios y en particular, también en contextos, por ejemplo, en nuestro caso queremos ir al sector de la Araucanía y desarrollar también ahí algo relacionado también con una dimensión más intercultural. Pero claro, ¿qué ocurre? Que es importante, creo, distinguir las dimensiones de desigualdad de las dimensiones vinculadas a las distintas diferencias, ¿no? Étnicas, raciales, sociales, etc., ¿no? Y en particular, porque esa distinción nos permite de alguna manera comprender en qué sentido tienen que ser, en qué sentido va la igualdad que necesitamos construir, pero y en qué sentido también necesitamos respetar las diferencias, ¿no? Mientras la desigualdad tiene que ver con la distribución de los recursos y el acceso a esa distribución equitativa de los recursos, las diferencias es importante, digamos, desarrollarlas con un sentido de respeto y de, bueno, ahí está el debate sobre la tolerancia. En ese sentido, yo creo que una de las cosas que quizás podrían ser más favorecedoras en contextos no escolares, como tú dices, Carlos, donde no hay, digamos, una figura de autoridad específica que impulsa, etcétera, yo creo que hay un tema muy vinculado a las acciones de cooperación, ¿no? Favorecedoras de relaciones de reciprocidad y superadoras de identidades individuales, porque de alguna manera en la cooperación el objetivo es un tercer objetivo, no es el tuyo ni el mío, sino que es el nuestro, ¿no? Y eso ayuda, y se dicen también los psicólogos sociales, ayuda a construir un sentido de identidad superior, ¿no? Que está a otro nivel, es un sentido de identidad compartida, ¿no? Y en ese sentido, en esa construcción de ese sentido de identidad que es superior, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, incluso en grupos marginalizados, en grupos de mucha polarización o de conflicto político, como por ejemplo puede ser los grupos incluso en contextos como Palestina, ¿no? Se han hecho experiencias en las que acciones
cooperativas han ayudado y han facilitado la superación de diferencias y la aceptación, digamos, la superación de desigualdades, pero la aceptación de las diferencias, ¿no? Yo creo que el principio que hay que poner en conjunto es un principio en el que la construcción de la cohesión y por lo tanto aquello que armoniza, que pone en conjunto, que ayuda a fraternizar, ¿no? Fraternidad, cohesión social son sinónimos, ¿no? Tiene que estar profundamente enraizado, no es alternativo, ¿no? a la construcción y a la aceptación de las diferencias, ¿no? Son dos principios que pueden ir de la mano. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Yo creo que una posibilidad pueden ser acciones de cooperación, ¿no? Donde hay un objetivo compartido que no es de ninguna de las dos partes y que por lo tanto impulsa a lograr un sentido de eficacia colectiva, de eficacia grupal mayor. Pero bueno, es solo una idea así que me viene en este minuto, pero bueno, no sé, alguien más puede quizás compartir otras respuestas, otras ideas. Tenemos muchas preguntas, mira, que están surgiendo. Sí. Primero porque las ideas son de tal densidad que va a implicar decantarlas y pensarlas para poder aprovecharlas más. Una de las preguntas dice, ya que estuviste en Argentina, ¿alguna reflexión que puedas compartir para nuestro contexto? ¿Cómo llevar el procívico en nuestras aulas a grandes rasgos? Es difícil esa pregunta. O sea, yo, claro, ya hace muchos años que no estoy en Argentina, ¿no? Sé que están viviendo una situación, que ustedes tienen ahí una situación compleja en términos de polarización política, me parece muy fuerte, si no me equivoco, ¿no? Al menos de lo que me llega a través de los medios, de las noticias, ¿no? Bueno, y otras complejidades que son también muy transversales a nuestro continente, y otras también, bueno, que serán mucho más específicas de ustedes y que yo en este momento no sabría analizar, ¿no? Pero yo creo que es muy factible, digamos, de alguna manera. Para nosotros lo que sí fue importante cuando comenzamos la experiencia de Procívico acá en Chile fue dedicarnos, primero hicimos investigación antes de hacer las intervenciones escolares, ¿no? Bueno, alguien preguntaba por ahí, creo que vi en el chat, estadística, investigación, científico y etcétera. Sí, todo eso lo tenemos muy desarrollado, solo que yo hoy no se los conté porque era otro el contexto, ¿no? Pero para quien le interese podemos compartir todas esas investigaciones, estadísticas científicas, experimentos, etcétera. Por ejemplo, hicimos el primer año una serie de experimentos para ver la relación entre comportamientos prosociales y clase social. Clase social de quien da y de quien recibe. Y dinámicas de reciprocidad. Eso, por ejemplo, lo tenemos también publicado en revistas científicas, etcétera. ¿Y qué emerge, por ejemplo, de ese estudio? ¿Qué emergió de ese estudio? Que la empatía y la prosocialidad no era suficiente. Si no iba acompañada de creencias de igualdad, es decir, de principios a los cuales los seres humanos adherimos y que guían nuestras conductas, de igualdad, si la empatía y la prosocialidad no iba acompañada de igualdad, no se producía cohesión social. Sí se producía solidaridad, pero no cohesión social, ¿no? Y lo vimos en una población de adolescentes, a lo mejor en adultos sería distinto, pero entonces yo lo que aconsejaría es que en general, antes de hacer intervenciones, es bueno siempre conocer bien cuáles son las necesidades específicas de los distintos territorios. Cada ciudad también tiene sus dinámicas, cada contexto tiene las suyas. Más que replicar modelos de otros lugares, yo creo que hay que hacer un profundo proceso de escucha de las necesidades de cada contexto, de cuál es la misión específica asociada a ese contexto. Eso es lo que sugeriría, pero no sé. Me encantó esto de aquellas diferencias que debemos respetar. No se trata de borrar las diferencias, ¿no? Sobre todo cuando es intercultural la experiencia. Hay otra pregunta que dice, ¿qué autor argentino citaste? Kusch, Rodolfo Kusch, es un filósofo argentino, que algunos lo conocen, pero muchos de ustedes no lo conocen, y deberían conocerlo.
Bueno, yo me lo encontré de casualidad. Bueno, no sé, a algunos les gustará, a otros no lo sé, pero yo he leído un poco de Cuyen, lo conocí hace unos 4 o 5 años, y la verdad es que es muy, muy interesante su planteamiento. Él incluso hace toda digamos, bueno, tiene muchos temas asociados a su reflexión filosófica, pero uno muy interesante es acerca de cómo se construye el conocimiento desde Latinoamérica, la construcción del logos típico de las sociedades andinas. Es bien relevante, sí. En la experiencia que estamos haciendo, no sé si todos la conocen, del Instituto Universitario Sofía en Latinoamérica, también estamos haciendo reflexiones de este tipo. Sí. Interesante. Bueno, también te dice otra reflexión, Antonio María Bayo hace una diferencia entre solidaridad y fraternidad. Solidaridad, hacer por el otro; fraternidad, hacer con el otro. Sí. Es una reflexión que suma a lo que estabas diciendo. Sí. Marcela Villares nos dice: excelente, Paula, gracias. La gran revolución comienza con una verdadera educación integral. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes son extraordinarias. De las 5 clases sociales, las 3 estudiadas o investigadas, ¿qué características tienen? De Cristina y José Luis para todos. Bueno, esa es otra. Se podrá contar con el proyecto, ya lo habíamos visto. Sí, lo de las clases sociales sería una. Sí, les cuento un poquito más de eso. Bueno, nosotros cuando yo regresé a Chile, regresé después de muchos años de haber estado fuera. Allí, bueno, cuento un poco de cosas más personales, pero fue interesante porque nosotros en la primera postulación de la primera idea del proyecto buscábamos escuelas donde estuvieran presentes estudiantes de los 5 quintiles, ¿no? Bueno, la estratificación social en Chile hay distintas formas de comprenderla, porque además está la estratificación social objetiva, pero también está la estratificación social subjetiva, que también es importante, ¿no? Donde me coloco yo socialmente. Pero nosotros nos dejamos para el proyecto guiar por la estratificación social objetiva, que incluye un componente digamos, agregado, que tiene en consideración factores culturales, nivel de educación de los padres, ingreso familiar, índice de vulnerabilidad, una serie de indicadores, ¿ya? Y como yo venía llegando después de varios años de haber estado afuera, no me acordaba, ¿no? de este dato, que después fue muy interesante, porque nosotros obviamente queríamos heterogeneidad social para poder probar científicamente hipótesis de cohesión social. Teníamos que tener un grupo heterogéneo socialmente, ¿no? Entonces, nuestra idea era que hubiera un 20% de estudiantes, más o menos repartidos homogéneamente, en cada uno de estos 5 quintiles, ¿ya? Pero bueno, sorpresa, nos dimos cuenta que, este es un dato terrible de compartirlo, solamente en Santiago de Chile, la región metropolitana, como le decimos nosotros, solamente 14 de todas las escuelas de la región metropolitana, solamente 14 tenían presencia distribuida en los 5 quintiles, ¿no? Eso ya habla de la polarización del sistema educativo chileno. Es decir, no habían escuelas donde hubiera heterogeneidad social prácticamente, y por lo tanto no podíamos hacer ahí el proyecto porque no hubiéramos tenido como lo que llamamos en el aspecto más científico validez ecológica, ¿ya? No iba a servir de nada hacerlo en un contexto que después no nos servía para generalizarlo. Lo que nosotros estamos haciendo hasta ahora es probar este modelo, ver si empíricamente funciona para poder generalizarlo al sistema educativo, ¿ya? Como para poder informar a políticas públicas. Todavía no estamos en esa fase. Estamos recién en la fase de ver si funciona, por qué funciona y qué es lo que garantiza la promoción de participación ciudadana para la cohesión social en el contexto escolar. Y bueno, eso, entonces al final nos quedamos con un criterio menos restrictivo, que era presencia en 3 de los 5 quintiles, y son en general escuelas de estratos medio-bajo en general, ¿no? Donde trabajamos.
y tienen distintas características, digamos. La más interesante es que hay una vivencia subjetiva de la desigualdad más alta respecto de otras escuelas de estatus socioeconómico, o más altos o más bajos. El resto de las escuelas de Chile está totalmente polarizado. Está o está casi el 70% en el estrato 1, o casi el 70% de los estudiantes de esta escuela en el estrato 5. ¿Sí? Está muy, muy polarizado. Bien. Mira, acá hay una pregunta que no la vamos a responder nosotros porque me parece que nos va a exceder. Hablando de fraternidad y de estar para el otro, pregunta Sonia, en este contexto pregunta a Sonia, ¿no? En este contexto tan complicado de pandemia y de parate turístico y de reuniones, etcétera, ¿cómo podemos hacer para ayudar al Centro Mariápolis desde lo económico, sabiendo lo mucho que cuesta mantener toda esa belleza? Bueno, acá bajemos a los bifes, como decimos en Córdoba, ¿no? Y en concreto. No sé, Sonia, si querés responder. Sí, agradezco a quien hace esta pregunta. En realidad, bueno, es todo un desafío como para todos en este momento, llevar adelante este centro y bueno, y tantas otras obras que tenemos en todas partes, porque nosotros justamente trabajamos con el turismo y es un sector que en este momento no está funcionando y que no sabemos cuándo se va a reactivar. De todas maneras, agradecemos muchísimo a todas aquellas personas que se han acercado en todo este tiempo, que de alguna manera han querido colaborar con nosotros. Y bueno, por supuesto está la posibilidad de seguir colaborando en la medida que cada uno pueda, quiera hacerlo. Hemos hecho una propuesta de una preventa, digamos, de nuestros servicios de alojamiento para cuando lógicamente se pueda realizar. Entonces eso está abierto para quien quiera ya ir bueno, haciendo sus reservas, y bueno, cualquier tipo de ayuda concreta lógicamente nos viene muy bien y agradecemos porque es una expresión de ser familia esta pregunta. Gracias. Gracias, Sonia. Paula, de tu país, que dice si hay posibilidad de hacer una experiencia en una escuela de la 4ª región. Ojalá, vamos a ver, puede ser. Puede ser, vamos a... Bueno, por ahora podría también ser porque estamos en esta situación de virtualidad, hemos comenzado toda una parte nueva, hemos tenido que evolucionar obviamente. Hemos hecho, ahora, justo antes de conectarme con ustedes, estaba en el curso de formación de docentes vinculados al proyecto Procívico y ha sido fantástico, realmente increíble. Así es que creo que la virtualidad nos puede facilitar que lo hagamos también ahí, sí. Si hay alguna pregunta, también. Mientras tanto, cuento una experiencia. Cuando estaba trabajando en la cárcel, que fue mi mejor experiencia laboral, generé una relación muy linda con un estudiante preso, que tenía una historia, bueno, bastante particular. Después a él, por una cuestión interna carcelaria, lo trasladan a otra cárcel, y yo sigo visitándolo ahí hasta que él termine el secundario dentro de la cárcel. Cuando lo liberan, por supuesto, ya teníamos una relación entre las dos familias, inclusive nos visitábamos y demás. Justo coincide en ese momento que yo tengo un cargo a nivel provincial en el Ministerio de Educación, y me lo llevo a trabajar conmigo al ministerio como secretario privado mío. Y en el ministerio, casi todos sabían que había sido alumno mío, pero nadie sabía dónde había sido alumno mío, ¿no? Y un poco el pacto entre nosotros fue no decir nada, sobre todo por el prejuicio mío, que como empleado público, por ahí, yo le decía, mira, se va a perder una tijera y van a decir seguro que me la robó porque viene de la cárcel. Pero en realidad el prejuicio era mío. Y entonces, bueno, en ese momento asistimos a un acto conjuntamente en presencia del ministro y Cristian, que es la persona a la que me estoy refiriendo, decide
contar en el acto delante del ministro su propia experiencia, ¿no? Como preso que había terminado trabajando en un cargo del Ministerio de Educación. Y yo en realidad me preocupé muchísimo porque pensé que iba a ser estigmatizante para él, y todo lo contrario. Después una compañera mía me hacía ver, dice, fíjate, el hecho de que él pudiera participar del sistema cobrando por una tarjeta de crédito en el banco, teniendo su obra social, también hacía a una identidad de ciudadana de él que lograba trascender mucho más allá de la visión mía de cohesión social en ese momento, y él necesitaba blanquear su propia historia más allá de lo que yo pensara, ¿no? Y escuchándote me acordé de esa experiencia con Cristian, porque digo, la verdad, cómo genera humanidad las prácticas cívicas también, ¿no? Esto del pertenecer, más allá de lo que a mí me parecía que era ayudar, ¿no? Vemos si hay alguna otra pregunta, experiencia, lo que sea, vamos sumando. Gracias, Carlos, por tu hermosa experiencia. Estaba viendo que en YouTube nos mandan saludos desde Costa Rica, también de Panamá, también de Brasil, de Puerto Alegre. Y agradece muchísimo todo lo que nos estás contando, Paula. De la experiencia que contaba Carlos, me parece muy, muy importante. Yo creo que, digamos, hay un tema vinculado con el desarrollo de ciudadanía en contextos de desigualdad y que tiene que ver con el tema de la dignidad, ¿no? Y que es muy interesante. Yo creo que en este sentido la encíclica Frates Omnes, de hermanos todos, de la última de el Papa Francisco, creo que arroja cosas también muy, muy interesantes en ese sentido, ¿no? Desde una lógica también de derechos, ¿no? De qué manera el garantizar dignidad es un piso base para es decir, si no hay dignidad, no hay condiciones mínimas, no podemos hablar de igualdad, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que, por ejemplo, ahora estaba leyendo acá, tenemos, por ejemplo, una iniciativa que está desarrollando en el contexto empresarial en Chile, de un índice de dignidad en el contexto laboral, ¿no? Así como hay un índice, no sé, de una serie de otras cosas en los contextos laborales, generar índices de dignidad en distintos ambientes y en distintas, digamos, no solamente empresas, sino que también organizaciones de la sociedad civil, escuelas, es decir, poder razonar en términos de eso que, bueno, que tú contabas en tu experiencia personal, pero que me llamó tanto la atención, ¿no? Como hay una dimensión de dignidad ahí detrás, muy fuerte, sí. Bueno, a lo mejor puedo hacer yo alguna pregunta. Por supuesto, claro. ¿Cómo está esta situación en Argentina? ¿Cómo ven esta situación de poder promover una participación ciudadana superadora de las distintas polaridades, diferencias? No sé si alguno tiene una experiencia o algo que quiera compartir, una reflexión. Nosotros acá, por ejemplo, estamos por entrar en una fase eleccionaria, en el plebiscito, ¿no? Y también estamos haciendo una experiencia de diálogo ciudadano, desde el movimiento de los focolares, pero también con otros grupos. ¿Cómo es para ustedes esa posibilidad de hacer una experiencia de participación ciudadana que supere las distintas polaridades? No sé si abrimos los micrófonos o lo pasamos por escrito. Ah, no pueden, ya. Sí, perdón. Pregunto, no sé. Podemos
pedir, por favor, que quien quiera participar, que pida la palabra y ahí le activamos el micrófono. Gracias. Es una pregunta bastante interesante, Paula. Hay que pensarla un poquito. ¿Vos qué decís, Carlos? Está Marcela, que está levantando la mano, me parece. Okay, al menos la veo. Sí, Marcela. ¿Se pueden activar los micrófonos, Carlos? Hola, ¿te escuchas ahora? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, yo estoy interesada en saber cómo se puede articular o cómo hacen, desconozco sobre la institución académica Sofía que se encuentra en Roma. Quisiera saber cómo son los contactos o quizás no entendí el relato de cómo había esa comunicación, si alcanza mundialmente, digamos, no sé, esa secuencia académica, ¿cómo se maneja eso? Si queda solo en Roma o hay una comunicación fluida y también se estudia desde acá para Sofía, o pertenece solo a los nuestros, los internos únicamente desde la obra de los focolares, o está abierta a otros. Me interesa saber ese punto. Sí. Sí, Marcela, mira, qué bueno que lo preguntas, porque así podemos compartir la información con todas, con todos, porque mira, está justamente naciendo un proyecto de, digamos, de otra, por así decirlo, otra sede, ¿sí? De Sofía, que como tú bien sabes, nace en Italia y tiene su sede en Lopiano. Hay ahora un proyecto que está con mucha fuerza haciendo, digamos, empujando, digamos, al nacimiento de Sofía latinoamericana, ¿ya? Del Instituto Universitario de Sofía en Latinoamérica, ¿ya? Y que, bueno, estamos ya un poco avanzados en la primera experiencia que se hubiera tenido que desarrollar ahora en julio, pero que no pudimos comenzar, que era una experiencia formativa de un curso de formación de posgrado sobre, bueno, temáticas relacionadas con el desarrollo humano y la promoción del liderazgo comunitario, ¿sí? Y que se iba a hacer justamente una experiencia que ahora la vamos a hacer de manera semi-virtual, ¿no? Y va a comenzar en enero. Si quieres más información, después me puedes escribir o puedes escribir a Sonia, también me imagino que a Carlos, Mana, ¿no? Pero bueno, es una experiencia que está comenzando y que se está trabajando junto a equipos de profesores e investigadores de Brasil, hay otro equipo de Argentina, de Uruguay, Paraguay, México, Centroamérica, distintos, Puerto Rico, hay una red y en este momento, por ejemplo, estamos haciendo la formación para los que van a ser profesores a su vez de esta primera experiencia, de este primer diplomado de Sofía Latinoamericana. No va a tener una sede móvil, ¿sí? Se va a ir moviendo de acuerdo a los distintos intereses y ofertas formativas, pero es muy probable que los 3 países que alojen, digamos, a las actividades presenciales que vamos a tener sean Brasil, Argentina y México, creo. Sí. Mira, ahí te están poniendo más datos sobre el diplomado. Y difúndanlo mucho, porque, bueno, esta es una ocasión justamente para poder ir formando en esta cultura de la que hablábamos al inicio, ¿no? En la que se encuentra la espiritualidad con la transformación social, con la posibilidad de transformación social. Acá en la Universidad de Ciencias Económicas de la UBA en Buenos Aires, se
una materia optativa de administración de empresa que se llama, no sé si fue modificada, Gerencia Social para Desarrollo Humano. Allí, en esa cátedra, al finalizar la misma, se entrega de Chiara Lubich toda una participación especial, porque hay un convenio hecho. Eso, cuando me dijiste desarrollo social, lo pasé por ese lugar, en algún momento participé de esa cátedra y bueno, y estuve en contacto en algún momento que parte de tiempo atrás la familia tenía acceso a una asociación civil que ya no la tenemos más, por lo cual en su momento sabía muy de cerca, digamos, toda el aporte, digamos, concreto a la sociedad desde el movimiento y abierto, o sea, por eso, bueno, no sabía hoy en qué punto estaba todo eso, ¿no? Pero igual es muy importante y tiene una mirada muy amplia y es para desarrollar en redes, bueno, todos estos conceptos que llevabas a la práctica y hoy más que nunca me parece que es no sé cómo explicarlo en palabras, estamos viviendo momentos muy fuertes porque no dejan de ser tiempos de adversidad en los que vivimos, entonces, bueno, me parece, esta es una gran iniciativa, el hecho de dar a conocer, de ampliar redes, de vincularnos, ¿no? A través de eso, bueno, salen ideas, me impactó también lo que contó Carlos, que Carlos contaste lo de tu alumno y que después a ese alumno que le dabas clases en la cárcel le diste trabajo, o sea, realmente repensar todas estas problemáticas y que después tienen una finalidad tan concreta de amor al otro como esto, es realmente esperanzador, ¿no? Más allá de todo, nos conmueve y nada, nos vuelve a poner siempre la mirada en nuestra gran madre que fue Chiara Lubich y sigue siendo. Muchas gracias, Marcela. Paula, tenemos una última pregunta. ¿Te parece que la podamos leer? Sí, claro. Así cerramos lo del espacio de preguntas. Sí. Es de Daniela Polanco y pregunta: ¿cómo se educa a estas nuevas generaciones cuando no hay modelos a seguir? ¿Quién hace la pregunta? Daniela Polanco. ¿Y qué me gustaría preguntarle a Daniela, qué le parece a ella? ¿Cuál sería una respuesta que ella daría? No sé Daniela, si puede ¿estás por ahí? Si quiere hablar, ¿no? No sé si quieres hablar, Daniela. Daniela no puede hablar porque está conectada en YouTube. Ah, ya, bueno. Bueno, me imagino, yo estoy segura que Daniela tiene pistas para esto, como todos nosotros. Todos nos hacemos esta pregunta, ¿no? Y bueno, ¿cómo se educa? Haciéndolo. Yo creo que hay que justamente ofrecer oportunidades, ¿no? Ofrecer espacios significativos, ofrecer experiencias, la posibilidad de realizar experiencias, ¿no? No hay transformación de comportamiento, no hay digamos, aprendizaje de comportamientos o de habilidades o desarrollo de habilidades sin el ejercicio activo de esas habilidades y de esos comportamientos, ¿no? Para poder llegar a eso es necesario obviamente una gradualidad, ¿no? Es necesario un itinerario de formación, pero eso es sobre todo necesario ver que hay personas que están cerca, que sostienen y que de alguna manera son modelos en sí mismos, de que es posible, ¿no? Son modelos cercanos, de que no están digamos, lejano, irreal, ¿no? En ese sentido creo que nosotros como generación adulta tenemos una tremenda responsabilidad de ofrecer espacios para el desarrollo de esas experiencias significativas, ofrecer estímulos, acompañar, facilitar, todo eso.
Y ojalá comenzar desde edades tempranas, porque obviamente en esto es necesario un recambio intergeneracional, un cambio cultural, ¿no? Y desde edades tempranas obviamente se solidifican, se mantienen, ¿no? Los cambios, se pueden moldear, ¿no? Hay fases específicas del desarrollo humano en el que hay una alta maleabilidad a los estímulos ambientales. Por eso, por ejemplo, nosotros trabajamos con adolescentes, podríamos trabajar en otras fases, pero la adolescencia, por ejemplo, es una fase especial de mucha maleabilidad, ¿no? Incluso cerebral, ¿no? A los estímulos y a los contextos enriquecidos de este tipo de experiencias, ¿no? Yo creo que el desarrollo socioemocional en general tiene que volver a ponerse en el centro de la atención también en el contexto escolar. Pero bueno, si Paula, me encantaría escuchar su respuesta, creo que sería mejor que la mía. Gracias. Sí. También se ofrece una experiencia más de Córdoba. Antes de cerrar, ¿te parece que la escuchemos? Estamos con tiempo todavía. Sí, Tenemos sí. unos 3 minutos para el cierre. Sí. La experiencia es de Mari, de Córdoba, si puede pedir la comunicación. Y después cerramos porque ya estamos en hora. ¿Está Mari? Bueno, mientras tanto... Ahora sí. Ahí está. Hecho. Gracias, gracias Paula. Me apasiona siempre lo social y esta realidad, esta mirada amplia, ¿no? Lo que me venía como, mi experiencia es en el ámbito, más que todo, de salud, ¿no? El tema es, esta experiencia comienza en el 2001 cuando Antonio María Bayo dice, ustedes pueden encontrar tienen que encontrar sus propias respuestas junto con el otro. Ahí fue que me animó a empezar esta experiencia de trabajar con la realidad de la tuberculosis en el Hospital Rawson de Córdoba, y lo más importante fue descubrir en los primeros años el valor se analizó la realidad de los pacientes desde el estado y las herramientas que tenían, si eran o no conocidas, desde la autonomía del paciente, si eran o no autónomos, o cómo reaccionaban frente a esta enfermedad, y la realidad de esta mirada fragmentada de los profesionales, pero de un gran desconocimiento también, ¿no? Esta experiencia, ¿a qué voy? Que es real, que no hay quizás alguien, la experiencia, digo, nosotros tenemos muchísimas herramientas, lo interesante es cómo escribirlas y comenzar quizás, como hicimos nosotros, con un pequeño cuadernito, junto con otros que estaban trabajando en la misma área, el microbiólogo, el que ponía las vacunas, después era muy importante la parte de psiquiatría, para comprender profundamente a la persona que padecía el problema, pero lo más importante era que nosotros, y acá hay un gran problema para mí, es que tenemos normas, que las normas que son nacionales, que están totalmente, que son programas pobres, pero de excelencia, adecuado a nuestra realidad, porque no hay más experiencia en Latinoamérica en tuberculosis y en África que en otros países. Pero tenemos como en la base nuestra como una autoestima muy baja o una falta de pertenencia a nuestras propias raíces, me parece, ¿no? Porque veía a los residentes viendo normas internacionales y se tuvo que empezar a difundir estas normas nacionales haciendo fotocopias, trabajando en red, que el mismo paciente a veces llevaba las normas al médico al interior de la provincia, adecuando la medicación, sabiendo que la medicación es gratuita, porque tenemos la cantidad de tuberculosis que tenemos, y la pregunta es ¿por qué también los gobiernos no pueden, ni el gobierno, ni la población, el ciudadano común puede hablar a veces de la temática, ¿no? Del Estado, que por ahí lejos de perseguir la dignidad humana muchas veces es indigna,
y en lo que hace a la pedagogía, vieron que hoy está muy en boga esta corriente de escuelas desobedientes, que implica justamente esta mirada escolarizada de poder desobedecer el Estado en cuanto a esa educación bancaria, como en la década del 60-70 lo decía Freire, y ponerse justamente a tratar de ver cómo podemos reformar esta cuestión del Estado que nos deshumaniza, cuando el Estado está justamente para hacernos más humanos. Había una propuesta de María Inés Perrín de compartir también para ampliar, pero no sé si vamos a tener tiempo. Sonia, te pregunto, o directamente vamos cerrando, porque me parece que se nos va a cortar la comunicación, si no. Cualquier cosa me escribís por privado. Me parece que tenemos ahí a la vista, miren, los próximos eventos que podemos compartir el 10 de octubre, el Eco One en Cono Sur, va a ser a las 17:30, me parece, ¿no? Por aquí tengo el machete. Correcto, 17:30. Perfecto. ¿Cómo recuperar el vínculo de amor con la naturaleza y comprometernos activamente en el cuidado de nuestra casa común? Qué temita, ¿eh? El 10 de octubre del 2020, 17:30, lo tenía escrito, perdón. Y también, no sé si está el flyer, pero igual podemos ir comunicando que el próximo encuentro de este ciclo, que la verdad me encantó, para mí es la primera vez que participo, el ciclo de reflexiones a la luz del carisma, para el día 29 de octubre. Siempre a las 19 horas. 19 horas, exactamente. Ayúdame. Sí. Acá tengo, perdón. El amor que ama la política al alcance de todos. Ahí está. Para seguir hablando justamente de lo que hoy iniciamos. Y bueno, agradecer a todos. Creo que, Paula, como dicen ustedes, los psicólogos de educación, una de las cuestiones más importantes en educación es activar el deseo de educar. Y creo que lo que has activado en nosotros hoy es un fuerte deseo de salir a trabajar por la cohesión, ¿no? Porque escuchándote todos se nos van como empujando distintas ideas, experiencias, recuerdos que hacen justamente poder poner en práctica y bajar al territorio esta cuestión que nos dijiste tan importante. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Sí, Pauli. Gracias, gracias. De verdad aprovecho de saludar a Sheila desde Bolivia, que no habíamos saludado, la estoy viendo ahora. Es una colega muy, muy querida, muy cercana también a nuestra red de investigación de Psicología y Comunión. Así es que un agradecimiento también a ella por acompañarme. Y a cada uno de ustedes por la escucha, por quienes están acá presentes, por quienes escucharon a través de las redes sociales. Creo que, como decía Carlos, tenemos un tremendo desafío, nuestras sociedades reclaman, ¿no? Recuerdo en este momento algo que decía Chiara Lubich, ¿no? Lo que no es útil a la humanidad no vale, no sirve, ¿no? Poder conectar nuestras acciones con el dolor de la humanidad, con la exclusión que muchos conciudadanos y conciudadanas nuestros están viviendo en este momento más que nunca, creo que nos interpela, ¿no? A todos. Así es que de verdad muchas gracias por haberse interesado por este tema y porque sí, podamos seguir haciendo muy buenas experiencias, pequeñas, grandes, en los ámbitos científicos, cotidianos, familiares, escolares, donde sea, ¿no? Pero que podamos activar, ¿no? La promoción de sociedades más igualitarias, con más dignidad, con más justicia. Muchas gracias. Gracias, Paula. La verdad que nos dejás llenos de esperanza. Creo que eso, en un momento como este, es fundamental sentirnos que se nos abre una mirada, la posibilidad, digamos, de creer que se puede y que podemos revolucionar el mundo, el planeta, si vivimos esta fraternidad. Te agradecemos muchísimo todo lo que nos has donado. Hay muchísimos agradecimientos que llegan por todos lados. Has tocado, creo que un tema muy, digamos, muy importante en este momento. Todos nos preguntamos qué pasará con la educación, qué pasará
con nuestros jóvenes. Y bueno, nos has dado una pista enorme, enorme para seguir apostando. Gracias, Paula. Gracias, Carlos. Gracias por este momento, por habernos acompañado a cada uno. Quiero también pedir disculpas a María Inés, que no tuvo tiempo de enriquecernos con lo que quería contarnos, pero te invito, María Inés, que si nos querés mandar al Centro Mariápolis algo desde tus reflexiones, de lo que querías compartir, sería una alegría para nosotros. Y a cada uno se los digo, gracias por este momento, y nos vemos entonces el 29 de octubre, siempre a las 19 horas. Los esperamos a todos. Gracias.